Bien, antes de comenzar con lo que sería el área de hoy, que nos vamos a centrar en el asesoramiento profesional, sí comentarles un par de cuestiones que quedaron, bueno, que abrimos, ¿no? un debate en la sesión del martes pasado, y salieron, ¿no?, dos cuestiones que podrían resultar de interés. Entonces, bueno, busqué alguna información para poder ofrecérsela. En cuanto a esta opción, ¿no?, que se abre a partir del próximo curso académico en la Universidad de Málaga, ¿no?, que hablamos en la sesión del pasado martes, de que esta universidad iba a ser la primera universidad pública en España que iba a ofrecer también estudios de FP, ¿no? Es una novedad para las universidades públicas. Sí que parece que en alguna universidad ya privada esto era posible y ofrecían algunos ciclos, ¿no?, superiores de FP, pero no en las universidades públicas, ¿no? Entonces, la Universidad de Málaga, el próximo curso, pues efectivamente ya en su página web avanzan, ¿no?, que van a ofrecer un ciclo superior de guía, información y asistencias turísticas, ¿no? Y que se va a poder realizar en la propia universidad, no en un centro ya pues, de formación profesional, y con la opción también de que pues los estudiantes, ¿no?, que accedan a este ciclo superior puedan también tener inscribirse o matricularse en materias de grado, ¿no?, de títulos universitarios de la propia universidad, ¿no? No estaba aún, por lo menos yo no encontré en la página web de la Universidad de Málaga detallado, ¿no?, lo que iba a ser ya pues la oferta formativa, el plan de estudios, etcétera, para ver cómo se articulaba, ¿no? Pero seguramente que en las próximas semanas pues sí estará disponible, ¿no? Entonces, bueno, pues si resulta de interés, pues podríamos eso, consultar la página web sobre todo de la Fundación General de la Universidad de Málaga, que es donde está ubicada esta noticia. Y después también otra cuestión que comentábamos el otro día era que precisamente en el mes de mayo, los días 26 y 27, se va a celebrar perfecto, gracias Samuel. Pues entonces también consultaré la web de la formación profesional andaluza, ¿no?, comenta Samuel en el chat, en el que también ya está a lo mejor publicado el plan de estudios, ¿no?, la oferta formativa. Entonces, para ver un poco precisamente cómo se integra, ¿no?, ese ciclo superior pues, en una universidad, ¿no? Y después también comentábamos el otro día que en la Universidad de Huelva pues se va a realizar, ¿no?, en los próximos días 26 y 27 de mayo un nuevo encuentro de la red interuniversitaria de profesorado de orientación, ¿no? Y dentro de ese encuentro va a haber una mesa específica en la que se va a abordar la formación inicial del profesional o de la profesional de orientación, tanto en España como en Europa, enfocándose especialmente al mapa de titulaciones y al desarrollo de competencias, ¿no?, las competencias que tendría que tener este profesional, ¿no? Entonces, creo que puede ser de interés. Voy a participar también en esa mesa y que puede ser de interés también, pues eso, ver a qué conclusiones, ¿no?, qué aspectos se abordan para ir avanzando en lo que comentábamos el otro día de la necesidad también de una formación, ¿no?, más profunda y más detallada, en la que se trabaje, se desarrollen precisamente las competencias, ¿no?, y se perfile ese grupo o conjunto de competencias que sería necesario que los profesionales de la orientación pues, desarrollaran, ¿no?, y fueran adquiriendo. Entonces, creo que puede ser un complemento, ¿no?, lo que se trabaje en esta mesa, pues para precisamente los temas que estamos abordando en estos seminarios online, ¿no? Así que puede resultar complementario. De todas maneras, si les interesa tener información, como creo que abrirán la posibilidad de participar en este encuentro a los interesados, ¿no?, a las personas y profesionales vinculados con la orientación, pues puedo también, una vez que lo remitan los coordinadores, los organizadores del encuentro, pues enviarlo por correo electrónico a todos los que estáis participando en estos seminarios, ¿no?, por si pues eso resulta de interés. Además, hay la opción, ¿no?, de
participación presencial, pero también va a haber la posibilidad de participar virtualmente, ¿no? Entonces eso puede facilitar pues, bueno, asistir, ¿no? a ese encuentro, sobre todo eso con mesas que pueden resultar de interés, ¿no? Para los temas que estamos abordando. Entonces, bueno, esas dos cuestiones que nos quedaron un poco pendientes de la sesión anterior, y ahora sí que, bueno, comenzamos ya con este nuevo webinar que está enfocado a una nueva área, ¿no? Dentro de esta propuesta que estamos desarrollando dentro del proyecto Guiding Schools, que es el asesoramiento profesional. La estructura que vamos a seguir en este seminario, nos comenta Teresa que Amparo a lo mejor tiene el micro encendido y se escuchaba, no sé si ya lo apagó. Gracias, Amparo. En este webinar nos vamos a centrar en 5 aspectos, ¿no? Que son los que vamos a ir comentando, ¿no? Y después también lo mismo que hacemos que hicimos en las sesiones anteriores, pues algunas preguntas o sugerencias de reflexión, ¿no? Para que podamos comentar también entre todos al final. Vamos a tratar en primer lugar enfocar un poco este asesoramiento profesional desde el punto de vista de la atención tanto a los sujetos de manera individual, ¿no? a los alumnos y alumnas de manera individual, como también a grupos, viendo cómo se puede combinar precisamente el asesoramiento profesional en estas dos modalidades, ¿no? O estos dos niveles. También ver los vínculos que puede haber entre el asesoramiento de la carrera y el asesoramiento personal, ¿no? Porque a veces se puede llevar, ¿no? A que pues eso, el mismo profesional esté atendiendo a problemas o a necesidades que pueden estar más vinculadas con el desarrollo de la carrera o la planificación de la carrera, pero otras veces pues, los alumnos y las alumnas pues, tienen necesidades que tienen que ver más con un asesoramiento personal, ¿no? Con cuestiones emocionales, sociales, etc., ¿no? Entonces podemos ver también pues, los vínculos que pueden existir entre estos dos ámbitos, ¿no? También, bueno, pues algunas ideas o estrategias que nos pueden servir para intentar seleccionar el tipo de servicio más adecuado que podamos ofrecer a los alumnos, ¿no? Entonces, vamos a dar algunas ideas y también algunos ejemplos, ¿no? de prácticas que se están realizando y que nos podrían pues, también eso, ayudar, ¿no? a ver cómo podríamos trasladarlas a nuestros contextos. Un cuarto aspecto ya centrado más en el asesoramiento para la planificación de la carrera, entonces también ver algunos recursos, ¿no? Que se pueden utilizar para esa planificación de la carrera. Y después, como último punto, pues el asesoramiento profesional, verlo también como una herramienta que puede ser adecuada para prevenir el abandono escolar prematuro, ¿no? Y también aquí pues, traemos algunas ideas o algunas propuestas que se están desarrollando en otros países, ¿no? Y que incluso bueno, tienen ya alguna transferencia o fueron adaptadas, ¿no? A nuestro contexto, como veremos, y que bueno, pues también nos pueden resultar útiles, ¿no? Conocer para ver pues eso, qué podemos hacer nosotros en nuestro ámbito profesional. Entonces, comenzando por el primer punto, que sería la atención a individuos y a grupos, evidentemente cuando trabajamos los contenidos, tareas y actividades que están ligadas con el aprendizaje y el desarrollo de la carrera, podemos trabajarlo desde diferentes modalidades, ¿no? A nivel de gran grupo, ¿no? Es decir, pues cuando realizamos actividades que van dirigidas a todo pues un grupo clase, ¿no? O incluso más allá, pues a un curso completo o a varios cursos, ¿no? Suelen ser estas las actividades que en los centros de orientación quizás sean más comunes, ¿no? Por la facilidad, ¿no? de organizar, ¿no? Actividades que vayan dirigidas a grupos grandes, ¿no? Y el menor costo, evidentemente, que tienen esfuerzo y en tiempo y la optimización de recursos, ¿no? Que podemos hacer. Entonces, estas pues pueden ser las que se programen, ¿no? O se organicen pues, de una manera más frecuente, ¿no? Pero sí que tenemos que ver que a veces, ¿no? Estas actividades y estos contenidos que se desarrollan para grandes grupos
no llegan igual a todos los alumnos, ¿no? Y todas las alumnas de ese grupo, ¿no? Dice que hay algunos que van a necesitar un mayor apoyo, una mayor atención en función de las necesidades que tengan, ¿no? De las dificultades que tengan en algún proceso, pues, de toma de decisiones, de elección, etc. Entonces, aquí el asesoramiento profesional pues sí que nos facilita, ¿no? Poder trabajar con grupos pequeños, grupos mucho más reducidos, ¿no? que el grupo clase o que el grupo curso, ¿no? Y que podríamos hacer a través de pues, el trabajo con estudiantes, ¿no? que tienen quizás las mismas necesidades, ¿no? O los que podemos identificar los mismos intereses o los mismos problemas, etcétera, ¿no? Porque de alguna manera podríamos trabajar, ¿no? De la misma forma con esos estudiantes que tienen las mismas necesidades, ¿no? Y aún así, a veces los estudiantes pues, requieren un apoyo, ¿no? Mucho más individualizado, mucho más personalizado, ¿no? Para que podamos atender pues, alguna necesidad específica, ¿no? Entonces, esta forma de ir combinando, ¿no? Las diferentes modalidades que tenemos es obviamente una competencia, ¿no? Una labor del orientador o de la orientadora que a veces no es fácil, ¿no? Y que puede primar en muchos casos pues, esa optimización, ¿no? De los tiempos y de los recursos y llegar al mayor número, ¿no? De estudiantes posible antes que a lo mejor atender a necesidades ya que pueden ser muy específicas y muy determinadas, ¿no? de un alumno o de una alumna concreto, ¿no? Y a veces esa atención más personalizada pues se le dedica menos tiempo, ¿no? O menos recursos en lo que es la organización de la orientación, ¿no? Entonces ahí pues, tendríamos que ver la forma de combinar, ¿no? esas modalidades para atender todas esas necesidades, ¿no? Con esta idea de esa combinación, ¿no? De esa posibilidad de ir atendiendo a grupos y a individuos al mismo tiempo, ¿no? O ofreciendo orientación, ¿no? De esta manera más diversa, tenemos que tener en cuenta que para conseguir, ¿no? Para lograr que las sesiones de asesoramiento pues, tengan éxito y sean sobre todo, adquieran valor para los propios estudiantes, ¿no? Que puedan llegar a reconocer, ¿no? qué valor pueden tener para su planificación, por ejemplo, de la carrera o para su toma de decisiones, ¿no? Pues aquí, claro, el aspecto clave es la capacidad que pueda tener, ¿no? el profesional o la profesional de la orientación, sobre todo para establecer una relación positiva con los y las estudiantes, ¿no? En esta área del asesoramiento profesional, ese establecimiento, ¿no? De una relación positiva, de una relación adecuada, es un elemento clave, ¿no? Como ya sabemos, ¿no? Entonces, pues esa capacidad, ¿no? que pueda tener el profesional para ir estableciendo esas relaciones y creando, ¿no? Esas relaciones con los estudiantes puede ser un elemento precisamente de enganche y de mayor implicación de estos estudiantes, ¿no? Sobre todo aquellos que puedan tener pues, alguna dificultad o alguna necesidad específica, ¿no? Y con la idea precisamente de que esas relaciones positivas, ¿no? de los profesionales de la orientación con los estudiantes puedan servir para compartir, construir y reconstruir, ¿no? En el caso de que sea necesario, sus narrativas de vida, ¿no? Porque eso va a tener mucha incidencia en su planificación también de la carrera, ¿no? Es decir, de ir construyendo conjuntamente, ¿no? con ellos esas narrativas de vida, ¿no? Entonces, aquí el foco lo ponemos especialmente en esa competencia, ¿no? del profesional o de la profesional para precisamente poder establecer esas relaciones, ¿no? Que a veces también pues, es difícil, las cuestiones que comentaba al principio, ¿no? de tiempos, de disponibilidad, ¿no? Es decir, que no es fácil, ¿no? Pero tendríamos, bueno, vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? de estrategias que nos podrían ayudar en esta tarea, ¿no? Que todos tenemos muy presente, ¿no? Entonces, podemos ver que el asesoramiento individual o personalizado, ¿no? Podría ir dirigido a aquellos estudiantes que obviamente requieren una mayor atención y un mayor apoyo, ¿no? Entre ellos estarían pues, aquellos que pueden estar en riesgo de abandono, y aquí incidiremos un poco más en el último apartado, como les comentaba al principio, y podemos combinarlo con sesiones en grupos pequeños, ¿no? que atiendan pues, a los estudiantes que tengan unas necesidades parecidas, ¿no? De desarrollo profesional. Entonces,
no es hacer grupos simplemente por distribuir, ¿no?, un gran grupo en pequeños grupos de cualquier manera, y claro que eso facilita el trabajo, ¿no?, con ellos, sino intentar primero hacer este paso, ¿no?, es decir, de identificar, ¿no?, a las necesidades que puedan tener los estudiantes y conformar estos grupos, ¿no?, pequeños en función de esas necesidades, ¿no?, de esos intereses o de esos problemas que puedan tener comunes, porque eso sí que facilitará después pues, la actividad ya orientadora, ¿no? Que es una forma de enfocar ya el trabajo del orientador o de la orientadora en ese grupo, ¿no?, en función de esas necesidades o de esos intereses o problemas que puedan tener comunes, ¿no? Porque, ya digo, focalizaríamos mejor el trabajo, ¿no? El segundo aspecto que queríamos comentar es precisamente estas conexiones, ¿no?, que existen entre el asesoramiento de la carrera y el asesoramiento personal, ¿no?, que a veces no es fácil, ¿no?, distinguir o separar, ¿no?, separar una de otra. Y claro que tenemos que tener en cuenta pues, que todos los problemas, retos que vamos pasando en nuestra vida pues, están conectados, ¿no?, son interdependientes, y que cuando tenemos un problema en un ámbito de nuestra vida, pues afecta a los otros, ¿no? Es decir, que esto pues lo conocemos, ¿no? Y esto sucede también pues, en el caso de la orientación de la carrera, ¿no? Y claro, también es cierto que en nuestro contexto especialmente, ¿no?, el mismo profesional o la misma profesional va a ser la que atienda tanto a temas o aspectos formativo-profesionales, ¿no?, del ámbito de la orientación de la carrera, como aspectos emocionales o personales, ¿no? Es decir, que es el mismo referente, ¿no?, profesional al que acuden los estudiantes y las estudiantes, ¿no? ¿Y qué sucede con esto? Es decir, pues sí que las investigaciones o la literatura científica sobre este tema lo que dicen es que cuando existe un mismo profesional que atiende tanto a los temas, ¿no?, de desarrollo de la carrera como a los temas emocionales o personales, pues se suele priorizar los temas personales, ¿no? Es decir, claro, nos parece que son más importantes, ¿no?, o que pueden estar afectando a otras dimensiones, y es cierto, ¿no?, de la vida de ese estudiante. Y entonces se intenta atender y buscar soluciones o formas, ¿no?, de actuación, primero esos temas, y los temas pues de desarrollo de la carrera quedan en un segundo lugar, ¿no? Es decir, que esto, pues la literatura es lo que indica un poco las conclusiones que indican los investigadores sobre este tema, ¿no? Ante esto, ¿qué puede pasar? Pues que sí que en otros contextos lo que se suele hacer es separar los dos roles, ¿no? Es decir, que existan dos profesionales diferenciados que atiendan a estos dos tipos de asesoramientos, ¿no? El asesoramiento personal, entonces, lo atendería un profesional, y el asesoramiento de la carrera, todo lo que tiene que ver con la orientación de la carrera, otro profesional distinto, ¿no?, para que puedan tener pues un espacio, ¿no?, específico para atender a esas necesidades o a esos problemas que presenten los estudiantes en función de en qué dimensión, ¿no?, los tengan, ¿no? Con esto que se pretende, con esta separación de roles, pues mejorar precisamente la disponibilidad y la calidad de los servicios de orientación que puedan existir en los centros educativos, ¿no? Esto puede ser un debate, ¿no?, que se abre, y de cierta manera algunas veces sí que surge, ¿no?, también en el ámbito, en nuestro contexto, ¿no?, en el ámbito estatal, pues la necesidad de que existan profesionales diferenciados o de que puedan ser complementarios, obviamente, ¿no?, pero que atiendan a necesidades distintas, ¿no? Pero bueno, lo que prima, ¿no?, en nuestros contextos es la existencia de un profesional de la orientación que atiende a todas las necesidades de todo tipo, ¿no?, que puedan presentar los estudiantes y las estudiantes, ¿no? Pero bueno, es otra forma de verlo, ¿no?, o de contemplar cómo podría ser en otros contextos, ¿no? ¿Cómo podríamos seleccionar entonces el tipo de servicio más adecuado, ¿no?, sobre todo la modalidad de actuación, ¿no?, que pueden necesitar, ¿no?, estos estudiantes sobre su planificación de la carrera, ¿no?, sobre su toma de decisiones, elecciones, etc.
sí que es importante partir primero de un enfoque que, bueno, Sultana denominar el enfoque de detección, ¿no? de triaje, utiliza un poco este término un poco raro en nuestro idioma, que es lo que pretende es identificar quién puede beneficiarse de una intervención en un grupo reducido o en una sesión individual, ¿no? Lo que estábamos comentando. Viendo precisamente estas dos modalidades, ¿no? prioritarias dentro del asesoramiento profesional, ¿no? Es decir, que a qué estudiante o qué puede necesitar, ¿no? Pues un asesoramiento ya más personalizado, más individualizado, y que otros estudiantes pueden bueno, necesitar un asesoramiento que pueda realizarse en ese grupo reducido, no en el gran grupo, ¿no? Ahí se desarrollarían otro tipo de actividades de orientación, ¿no? de la carrera, pero no vinculadas con el asesoramiento, ¿no? directamente. En el asesoramiento combinamos mejor estas dos modalidades, ¿no? el individual o bien en grupos ya reducidos o talleres también, ¿no? Se pueden hacer, pero ya para, eso, sobre todo estudiantes que tengan las mismas necesidades de desarrollo profesional, ¿no? Con esto que se consigue, primero con esta identificación, ¿no? Pues hacer que la orientación sea más accesible y sea accesible sobre todo para todos, ¿no? Que puede ser evidentemente un signo de calidad, ¿no? de los servicios de orientación que se ofrezcan en los centros educativos, ¿no? Especialmente porque, ¿qué sucede? Cuando pensamos en el asesoramiento individual, especialmente, y lo comenté además anteriormente, pues tenemos en cuenta sobre todo a estudiantes que puedan estar en riesgo de abandono, ¿no? que es un problema grave o en situaciones difíciles, etc. ¿no? Y a veces, pues precisamente tiene un efecto contrario, ¿no? Es decir, que se ignora o se tiene menos en cuenta a aquellos estudiantes que parecen no tener problemas, ¿no? Es decir, que como bueno, pueden ir solucionando, satisfaciendo sus necesidades, ¿no? de orientación, pues de una manera autónoma, consultando lo que veíamos el otro día también, pues a lo mejor fuentes, ¿no? de información pues fuera del contexto educativo, ¿no? pues con la familia, con otros amigos, compañeros, etc. Entonces, claro, no se atiende quizás adecuadamente tampoco a esas necesidades, ¿no? que puedan tener, porque parece que no tienen problemas, ¿no? Pero tenemos que plantearnos, claro, que la orientación también como un derecho, ¿no? para todas las estudiantes, entonces tenemos también que atender, ¿no? Y este enfoque de detección previo lo que puede favorecer es eso, ¿no? Es decir, ir haciendo ese seguimiento de que la orientación sea accesible para todos, tanto para aquellos que tienen problemas o necesidades, ¿no? Y entonces sí que ya se tienen claramente en cuenta, como también para aquellos que en principio pues parece que no tienen problemas, ¿no? para ir bueno, resolviendo, ¿no? sus cuestiones relacionadas con la orientación de la carrera, ¿no? Entonces esta propuesta pues, puede resultar de interés, ¿no? Sí que como estrategias entonces que nos permitan precisamente garantizar, ¿no? que se satisfagan las diferentes necesidades de todos los estudiantes, ¿no? y de la manera más eficiente y menos costosa, podemos ver que hay eso, que entonces con ese sistema de detección, que hay estudiantes que a lo mejor utilizan pues, herramientas de manera autónoma y tenemos ¿no? Muchos recursos ahora que se pueden utilizar de manera autónoma, online, muchos de ellos, etcétera, y que entonces ya podrían tener ciertas capacidades, ¿no? estos estudiantes para ir avanzando en su planificación de la carrera, a lo mejor con ciertas ayudas puntuales, ¿no? pero no un seguimiento tan profundo de ese proceso que están realizando, ¿no? Tenemos también que algunos pues no son suficientes esas herramientas autónomas que les podamos facilitar, entonces sí que hay que trabajar en pequeños grupos seleccionados, ¿no? esos alumnos de cada uno de los grupos en función de esas necesidades o intereses comunes que pueden tener, para que enfoquemos de una manera más adecuada, ¿no? el asesoramiento profesional, y otros que sí que van a necesitar ese apoyo ya adicional, ¿no? a estas otras modalidades personalizado, individualizado, ¿no? y con quizás un mayor tiempo o una mayor intervención, ¿no? con estos alumnos, ¿no? Entonces,
que vayamos conociendo y detectando, ¿no? esas diferencias que puede haber entre los alumnos, pues va a facilitar también que la intervención quizás sea más eficiente porque lleguemos de una manera mucho mejor, ¿no? a los estudiantes, sobre todo las necesidades que pueden tener los estudiantes, y también menos costoso, ¿no? Con esto lo que implica, ¿no? que la capacidad de los orientadores y las orientadoras en los centros educativos, pues ya sabemos que esta es muy limitada para el número, ¿no? a veces de estudiantes pues a los que hay que atender, ¿no? Es decir, que la ratio, sabemos que es una demanda, ¿no? de los profesionales de orientación en los centros educativos, pues la ratio es muy elevada, ¿no? para poder precisamente ofrecer una orientación de calidad para todos, ¿no? Otras estrategias que podrían ser, bueno, útiles es utilizar, por ejemplo, lo que Samson denomina la preparación de la carrera, ¿no? Este es un indicador que lo que pretende es ver cuál es el nivel de preparación que tienen los estudiantes cuando tienen que enfrentarse a planificar su carrera, ¿no? Entonces, no es que estén preparados o no estén preparados, sino que lo ven más como un continuo, ¿no? En el que pueden existir, ¿no? diferentes niveles, ¿no? De un nivel pues, muy bajo a un nivel ya muy alto, en que pues, el estudiante sería más autónomo, ¿no? Entonces, ese estado, ¿no? de preparación que tiene ese estudiante para tomar decisiones o para planificar su trayectoria, ¿no? Entonces, eso sí también nos puede ayudar, ¿no? precisamente a identificar aquellos estudiantes que pueden tener más necesidades de asesoramiento, de aquellos que pueden ser más autónomos en su proceso, ¿no? de preparación de la carrera, ¿no? Entonces, bueno, es una propuesta que puede ser útil, ¿no? Porque sí que tenemos que partir de la idea de que todos tienen necesidades de desarrollo profesional en mayor o menor nivel, ¿no? Pero sí que todos pueden tenerla, ¿no? En función, ¿no? de ese grado, de ese nivel de preparación, ¿no? que nos puede dar este indicador, ¿no? Que puede ser pues, también una herramienta útil para seleccionar pues, ese tipo de servicio más adecuado que podemos ofrecer desde la orientación, ¿no? Y dentro de esto, pensando eso, en que todos los estudiantes tienen necesidades de desarrollo profesional, entonces se les podría ofrecer la respuesta que pudiera ser más adecuada, ¿no? Y permitiendo también pues, una mejor distribución, ¿no? de tiempo, recursos, herramientas y estrategias para que la intervención fuera más eficaz, ¿no? Entonces, bueno, es una opción, ¿no? que en el manual verán que está, bueno, tiene la referencia, ¿no? de esta idea, de este indicador de preparación de la carrera de Samson, ¿no? y de cómo poder utilizarlo para que pues, lo puedan conocer también con mayor profundidad, ¿no? para interesarse un poco por esta forma, ¿no? de poder elegir, ¿no? el tipo, la modalidad de asesoramiento profesional más adecuado en función de ese nivel que tenga pues cada estudiante, ¿no? Respecto al asesoramiento ya para la planificación de la carrera, ¿no? Sí que tenemos que tener en cuenta, bueno, en primer lugar, el objetivo que pretendemos en general, ¿no? para esta área, que sería ayudar a que los estudiantes, ¿no? pues, sean mejores, más competentes y estén más motivados cuando tienen que planificar su proyecto de vida, ¿no? su proyecto de carrera. Y aquí sí que tenemos que tener en cuenta que, claro, que los estudiantes tienen enfoques de vida muy diferentes, ¿no? No podemos partir de que todos los estudiantes tienen un mismo enfoque, porque si no eso pues lo que haría sería que no estamos centrándonos en las necesidades que pueden tener, ¿no? Podemos encontrarnos esos estudiantes que pues, tomen decisiones de una manera racional, ¿no? y entonces actúen y vayan eligiendo, ¿no? las opciones alternativas que tengan, tanto formativas como profesionales, pues valorando toda la información que poseen o buscando más información y tomando esas decisiones de una manera razonada, pero puede haber otros estudiantes que pues, elijan más sus opciones, ¿no? En función de lo que hagan, por ejemplo, sus compañeros, ¿no? De seguir un poco la corriente, ¿no? Sería este enfoque, ¿no?
pues qué hace mi amigo, qué hace mi compañero de clase, pues yo también realizo, opto, ¿no?, por esa vía o por ese itinerario, etcétera, ¿no? Y también puede haber incluso otros que no les interese para nada planificar su carrera, ¿no?, que no lo vean como algo, que no le den valor, ¿no?, que no lo vean como algo positivo, ni siquiera lo que puede ser el acceso al ámbito laboral, ¿no? Entonces, claro, los enfoques son diferentes, ¿no? Los enfoques de vida, como los de todos nosotros también, pues son diferentes, ¿no? Entonces, esa ayuda que podamos ofrecer a los estudiantes, debemos intentar primero basarla en cuál es el enfoque de vida que tienen, ¿no? Y precisamente, por ejemplo, esos grupos pequeños que decíamos antes, ¿no?, que podíamos establecer, pues podemos también conformarlos en función de esos enfoques de vida diferentes que tienen, ¿no?, para poder, pues, ofrecer un asesoramiento mucho más adecuado, ¿no?, a cada uno de los grupos de estudiantes, ¿no? Entonces, aquí el papel del orientador o de la orientadora, precisamente, además de poder conocer esos enfoques de vida, ¿no?, que podamos tener primero una relación con ellos y que podamos identificar cuál es ese enfoque, ¿no?, que le dan a su vida, pues será ayudarlos, ¿no?, ayudarles a que sean conscientes y críticos con su enfoque de vida, que entiendan, ¿no?, cómo enfocan su vida, en qué se basan cuando tienen que tomar una decisión, cuando tienen que elegir, ¿no?, una alternativa o solucionar un problema, etcétera, y que vean también qué posibilidades y qué consecuencias tiene ese enfoque, ¿no? Porque a veces, pues sí que podemos identificar claramente cuáles son los enfoques, pero, y podemos hacer que ellos lo vean, pero no ven después las consecuencias que puede tener, ¿no?, o las posibilidades o las oportunidades que pueden tener según ese enfoque que tienen, ¿no? Entonces, esta parte, ¿no?, que sobre todo en la que la relación con el orientador, como comentábamos antes, va a ser muy importante, ¿no?, es crucial para que ese asesoramiento pueda ser adecuado, ¿no? Es decir, partir un poco de esos enfoques de vida y de, sobre todo, que el propio estudiante sea consciente, ¿no?, de cuál es su enfoque, que pueda criticarlo, que pueda ver los aspectos positivos y negativos y las consecuencias que puede tener ese enfoque, ¿no?, para su trayectoria, ¿no? Aquí hablaríamos sobre todo de que para planificar la carrera o para ayudar a un estudiante, ¿no?, a un estudiante a planificar la carrera, pues sabemos que tenemos que existe, ¿no?, un proceso que podemos ir siguiendo. Trae aquí un ejemplo que os voy a enseñar de un proceso en 6 fases que puede ser muy similar también a otros que podamos tener en nuestros contextos, ¿vale? Lo que pasa es que nosotros pues estamos utilizando los que estamos analizando, ¿no?, en el proyecto Guiding Schools, ¿vale? Pero podríamos encontrar otros también en nuestro contexto. Este sería, se pueden ver, sí, la trayectoria de planificación de la carrera, por ejemplo, que siguen en el contexto escocés, ¿no?, en el que pues, se establecen como 6 fases, 6 pasos, ¿no?, en los que hay 2 primeros que están más centrados en tomar mi decisión sobre la carrera y después ya en poner en marcha esa decisión, ¿no?, que serían las 4 fases siguientes, ¿no? Entonces, ya digo, pero puede ser muy similar a cualquier otro proceso que sigamos, en el que primero pues, es la conciencia, ¿no?, de estar dispuesto a planificar la carrera, ¿no?, a tener un método también de trabajo, de actuación, primero con el conocimiento de uno mismo, del contexto, ¿no?, formativo y laboral, después el ámbito de la información sobre la carrera, ¿no?, que veíamos en la sesión anterior, después saber cómo aplicar esa información, pues trabajar también, ¿no?, por ejemplo, cartas de presentación o formularios de solicitud para un trabajo, currículos, etcétera. El ámbito también de comprensión de las entrevistas o de las evaluaciones que podemos pasar, ¿no?, para abordar procesos de selección o de los resultados de esos procesos, etcétera. Y después también la importancia que pueden tener los cambios, ¿no?, y de cómo afrontar, ¿no?, los cambios que pueden ir apareciendo, ¿no?, o surgiendo en nuestra trayectoria, ¿no? Entonces, bueno, esta sería una posibilidad, ¿no?, una propuesta, un ejemplo de propuesta de planificación de la carrera que nos podría servir precisamente para ir pues estructurando, ¿no?,
organizando la intervención con el alumnado, ¿no? Trabajando pues, todos estos aspectos, ¿no? También, como les enviaremos las referencias, pues tendrán también más información de este aspecto. Volvemos a la presentación porque podemos también utilizar otras herramientas, ¿no? que están muy centradas en esta idea de la planificación también, ¿no? De la importancia que los propios estudiantes puedan entender, ¿no? Y ser conscientes de cómo planifican su carrera, que es el plan de desarrollo personal, ¿no? O plan de itinerario individual, o también en nuestro contexto, por ejemplo, pues, Soledad Romero, ¿no? De la Universidad de Sevilla, pues habla del proyecto profesional y vital, ¿no? Es decir, que también podríamos tener diferentes opciones para trabajar, ¿no? Con los alumnos la planificación de la carrera. Nosotros traemos también os voy a enseñar el plan de desarrollo profesional, personal, que analizamos en el proyecto. Un momento. Para que, bueno, pues podamos ver un poco cómo se estructura, ¿no? este plan, o qué momentos o qué fases tiene, ¿no? A ver si lo puedo compartir. Aquí está. Entonces, que podría ser también un ejemplo, ¿no? De un esquema del profesor de elaboración de un plan de desarrollo, un diagrama de flujo, ¿no? En el que se van pasando por diferentes dimensiones, ¿no? Aspectos, que también supone siempre ese proceso recursivo, ¿no? De poder volver, ¿no? a dimensiones o aspectos anteriores, e ir revisando también todo lo que se va analizando y desarrollando, ¿no? Dentro de este plan de desarrollo personal. Bueno, pues dónde estoy ahora, cuál es mi situación actual, pues por ejemplo, que los alumnos analicen, ¿no? En qué es bueno cada uno, qué necesita para trabajar o qué podría ayudarme, qué podría detenerme también, ¿no? Para ver los obstáculos, las limitaciones o dificultades que podrían ir surgiendo y que se vayan analizando, ¿no? Dónde quiero estar, ¿no? Cuáles son mis intereses, cuáles son mis expectativas también, ¿no? La motivación que se puede tener, cómo puedo llegar hasta ahí, hasta donde quiero estar, marcándose a lo mejor objetivos, ¿no? A corto, medio y largo plazo, ¿no? Y esto podría ayudar un poco ayudarles, ¿no? A ser conscientes precisamente de cómo pueden planificar, ¿no? Su carrera, haciendo el trabajo de una manera procesual, ¿no? Y viendo qué tienen, qué pueden tener, qué limitaciones pueden aparecer, ¿no? Cómo pueden también afrontar esas limitaciones, esa idea de trabajar con ellos, ¿no? El ser conscientes y críticos con la planificación también de su carrera, ¿no? Evidentemente, para cada estudiante pues van a significar cada una de estas cuestiones pues, cosas diferentes, ¿no? Y tendremos que ir trabajándolos con ellos y apoyándolos en función de lo que comentábamos antes, ¿no? De una manera individual, si es necesario, o bien pues, en pequeños grupos que puedan tener pues, necesidades similares, ¿no? A la hora de hacer esta planificación de la carrera, ¿no? Entonces, bueno, este es un ejemplo que les presentamos y que les dejamos para que puedan verlo, y continuamos ahora con la presentación. Bien. El último punto también que queríamos comentarles era ver también el asesoramiento profesional como una herramienta para prevenir el abandono escolar prematuro, ¿no? En algunos países se está utilizando precisamente desde un enfoque preventivo, ¿no? Este asesoramiento profesional. Primero, intentando identificar a aquellos estudiantes que pueden estar en riesgo de abandonar los estudios, y hay un indicador de riesgo que se está utilizando sobre todo en el contexto del Reino Unido, que es el indicador de riesgo RONI, no sé si lo conocen, que sería para identificar
alumnos que pueden estar en riesgo pues, de abandonar los estudios y tampoco de no incorporarse al mundo laboral, ¿no? Serían estudiantes que podrían ser ninis, ¿no? Lo que nosotros en nuestro contexto conocemos como ninis, ¿no? Que ni estudiarán ni trabajarán, ¿no? Y precisamente, aunque este indicador de riesgo, ya les digo, es del contexto de Reino Unido, ¿no? De Inglaterra lo utilizan, sí que también encontramos una adaptación al contexto catalán en el proyecto RES. Hay una adaptación de este indicador de riesgo en RONI y de cómo lo utilizaron precisamente para esa identificación, ¿no? de estudiantes que pudiera ser, ¿no? Que abandonaran los estudios y que tampoco se incorporaran al ámbito del trabajo. Y bueno, les dejamos una referencia precisamente de un artículo, ¿no? que realizaron, ¿no? los coordinadores de este proyecto en Cataluña para que vean cómo adaptaron este indicador de riesgo y cómo lo aplicaron, ¿no? En este caso pues al contexto catalán, ¿no? El indicador de riesgo RONI lo que hace es valorar, ¿no? Una serie de criterios, ¿no? Para ver, a los que se le da una puntuación para ver precisamente eso, qué alumnos podrían estar en situación de riesgo, ¿no? de abandono. Entre esos criterios pues, puede estar pues, un índice alto de absentismo, por ejemplo, alumnado que suspende muchas materias, que tiene un contexto socio-familiar desfavorable o está en una situación precaria, ¿no? Porque hay diferentes criterios, tanto académicos, ¿no? del ámbito académico, pero no solo académicos, sino también pues familiar, social, etcétera, ¿no? Que se incluyen para a determinar, ¿no? el nivel de riesgo que puede tener pues, un estudiante o un estudiante. Entonces puede ser interesante para después precisamente pues, trabajar, ¿no? Desde los centros educativos pues, un asesoramiento mucho más personalizado, en este caso, con ese alumnado, ¿no? que se identifique. Entonces, bueno, puede ser también una experiencia interesante, ¿no? Y eso sobre todo porque pues, ya hay ¿no? un precedente de cómo se adaptó a nuestro contexto, ¿no? Y cómo se utilizó en un proyecto, ¿no? este indicador. Y por último queríamos comentarles también, quizás conozcan el informe Gatsby, también se está bueno, ahora abordando, ¿no? en el contexto español este informe, que es un informe de Reino Unido también, que marca 8 estándares, ¿no? que tendríamos que tener en cuenta para proporcionar una buena orientación en los centros educativos, ¿no? Entonces son 8 criterios, ¿no? Estándares que van desde tener un programa de orientación estable, ¿no? Que sea continuo, que exista, ¿no? De una manera continua en cada centro educativo. El segundo sería el acceso a la información. Perdón. Vale, Samuel. El acceso a la información de la carrera de calidad, ¿no? Tanto para los propios estudiantes como también para las familias, que sea una información comprensible, accesible, ¿no? Lo que veíamos en el seminario anterior. Un tercer criterio, que se dé respuesta a las necesidades de cada estudiante. El cuarto, la necesaria vinculación, ¿no? de las materias con el mundo del trabajo, algo que vimos también en este caso en el primer seminario, ¿no? Es decir, cómo se podría integrar la orientación, ¿no? en el propio currículo, que no se viera tampoco como algo externo, ¿no? Ni algo separado, ¿no? del currículo. Encuentros con empleadores, con empresas, ¿no? a través de diferentes iniciativas, pues puede ser visitas, puede ser observación, ¿no? del contexto laboral. Esto ya tendría que ver también con el sexto, ¿no? de los criterios que serían las experiencias en lugares de trabajo, hacer algunas prácticas o a poder acceder, ¿no? a conocer contextos reales muy bien, de trabajo. Séptimo, encuentros también con instituciones de educación superior. Esto sí que quizás también es bastante común, ¿no? En nuestro contexto realizarlo, pero a veces solo para determinados cursos, ¿no? Ya cuando tienen que hacer la elección
pues de estudios universitarios, ¿no? de primero, segundo de bachillerato, cuarto de ESO, ¿no? Los cursos ya finales de la secundaria, y la orientación personal, ¿no? Entonces, estos son los 8 estándares que nos marca la Fundación Gatsby, el informe Gatsby, como los que tendrían que tener en cuenta, ¿no? Cualquier centro educativo para ver cómo es su nivel de orientación, ¿no? El nivel de orientación que ofrece, ¿no? Entonces, bueno, puede resultar también de interés, ¿no? Conocerlos, y ya digo, sí, también hay, empieza a haber ya experiencias en España que se están recogiendo, ¿no? Estos estándares para valorar, ¿no? Evaluar la orientación que se hace en algunos centros, ¿no? Ya bueno, aparecieron algunos artículos e investigaciones, ¿no? sobre esta cuestión. Bueno, y con esto acabaríamos lo que sería la presentación. Como siempre, bueno, traemos así algunas preguntas, ¿no? para la reflexión sobre algunos de los temas que surgieron, ¿no? en esta tercera área de asesoramiento profesional. Bueno, por ejemplo, sobre las modalidades, ¿no? Es decir, bueno, se combina o cree que se combinan de manera adecuada pues, las sesiones de gran grupo que se puedan hacer para otro tipo de actividades, como ya sesiones de grupo pequeño, individuales, y cómo se organizan y distribuyen los tiempos, ¿no? A veces para atender pues, esas necesidades diferentes que pueden tener los estudiantes, ¿no? Si hay algún protocolo específico para sesiones de asesoramiento individual, ¿no? Que quizás a veces quedan se realizan más a demanda, ¿no? Muchas veces del propio estudiante, pero no hay quizás un protocolo establecido, ¿no? para poder hacer ese tipo de asesoramiento, o quizás no está tan presente, ¿no? como pues, las modalidades ya de orientación que sí de gran grupo o incluso en pequeño grupo, ¿no? Cómo trabaja el asesoramiento profesional con estudiantes en riesgo de abandono escolar, ¿no? Por las dificultades también que puede tener el enfoque incluso de vida que tengan estos estudiantes, ¿no? Que lo que comentábamos antes, y que a veces no es fácil, ¿no? Pues implicarlos o ayudarles, ¿no? a entender qué valor puede tener que planifiquen pues, su carrera y su vida, por lo tanto. Y esos estándares que veíamos del informe Gatsby, ¿no? que comentábamos anteriormente, pues si creen que son todos igual de importantes, o hay alguno que podría ser prioritario, ¿no? sobre los otros, y cuáles también pueden ser más difíciles de alcanzar en nuestro contexto, ¿no? Porque, claro, estos sí que también están pensados para el contexto anglosajón, entonces pues tenemos diferencias, ¿no? de cómo funcionan los centros educativos, ¿no? y el sistema educativo en general, y en particular los servicios de orientación. Entonces a veces no es fácil tampoco trasladar, ¿no? y valorarlos igual en nuestro contexto, ¿no? Entonces, bueno, pues como siempre, agradecerles la atención, y si hay algún comentario, pregunta, sugerencia, pues abrimos ahora estos minutos para que puedan participar también. Samuel nos fue incluyendo ya también en el chat alguna referencia, ¿no? que puede ser interesante también tenerla en cuenta. Sí, gracias. Y sí comentarles, porque creo que no sé si fue Juan que me lo preguntó a través de un correo electrónico, que no pudo asistir a la sesión anterior, que si las íbamos a enviar. Y sí, enviaremos, quizás ya ahora que hicimos las 3 primeras, ¿no? que estamos como en el ecuador un poco del ciclo, vamos a preparar ya las presentaciones, y en el caso de estas 2 últimas sesiones, las grabaciones que también estamos realizando, y las vamos a enviar, de acuerdo, a todos los inscritos para que las tengan, porque así también tendrán pues, la información, ¿no? a veces complementaria que aparecen, referencias, enlaces, ¿no? y para acceder a otra información complementaria. Y después nos quedarían las otras 3 sesiones que ya serían en el mes de abril, y haríamos lo mismo, ¿no? Enviaríamos conjuntamente también las 3 sesiones de abril. ¿No? Perfecto. Samuel nos dice que el marco este de referencia, ¿no? del CDI, que está diseñado para todos los niveles educativos y que es interesante. Entonces,
también lo revisaremos para ver qué podemos extraer, ¿no? Qué aprendizajes podemos extraer. Es bueno también conocer, ¿no? otras experiencias y otros marcos, porque pues eso nos va, además de compartir, ¿no? un poco lo que conocemos y lo que vamos haciendo, pues también ver, ¿no? cómo podemos a lo mejor utilizarlo en nuestros contextos, ¿no? Y adaptándolo, lo que comentamos también el otro día, pero que puede ser también pues, muy útil, ¿no? para mejorar, que es lo que queremos también, ¿no? En el ámbito de la orientación. Sí, yo quería comentar una pequeña cosita. Sí, Ernesto, Elena, sí. sí, me oyes, ¿verdad? Vale, sin nada, pues era simplemente en todas, digamos, las fases de un plan de orientación, por ejemplo, los indicadores que señala Gatsby, quizás, claro, estamos acostumbrados en los centros a hacer orientación académico-profesional muchas veces vinculado con cuestionarios, ¿no? Cuestionarios de autoconocimiento, cuestionarios de intereses, cuestionarios vinculados con recoger información del entorno o de las, por ejemplo, de los ciclos formativos o de la carrera y demás. Pero claro, estos indicadores lo que sí que nos llevan a decir es que muchas veces hay que salir del entorno académico para entrar en contacto con el exterior, con profesionales, de tener ocasión de poder estar en un centro de trabajo, tener la experiencia de contactar con un profesional exterior. O sea que estos Sí. indicadores sí que, digamos, nos ayudan a decir, bueno, tenemos que superar esa... A veces caemos en ese error, es decir, que hay una serie de cuestionarios vinculados con unas fases y demás, y realmente a veces la distancia que hay entre lo académico y lo laboral en el alumnado es que es brutal. O sea, hay un desconocimiento muy general sobre lo que es el mundo del trabajo y demás. Entonces, gestionar, organizar esas salidas hacia el exterior y demás, quizás es lo más complicado, ¿verdad? Entonces, bueno, a veces sí que hacemos en los centros, pues se contacta con antiguos alumnos, o se hacen mesas redondas y demás para que comente sus experiencias y tal. Bueno, eso me parece interesante, pero igual sobre todo insistir en que los programas de orientación académico profesional que no vayan solamente, digamos, a rellenar cuestionarios más o menos, ¿no? Sino que hay que entrar en contacto también con la realidad, ¿no? Intentar por lo menos, ¿no? Que eso sea posible, ¿no? Creo que es muy interesante esto que estás comentando, porque quizás es algo que nos falta, que sí que vemos en otros contextos, ¿no? Que tiene mucho más próximo, ¿no? Lo que es la realidad laboral, el contexto, ¿no? Y esa posibilidad de compartir, ¿no? Y de acercarse ya a ese ámbito laboral, ¿no? Y en nuestro caso quizás sí que estamos demasiado encerrados, ¿no? Lo que es el centro educativo. También pasa en otros, no solo para la orientación, ¿no? Que a veces también en otras materias, ¿no? Y en otros contenidos, pero aquí sí que se nota, ¿no? Y sobre todo, claro, cuando hablamos de desarrollo de la carrera, si no tenemos no tan acceso, si no tenemos relación, ¿no? Con ese otro ámbito profesional, pues quizás quede incompleta, ¿no? La orientación que podemos hacer desde los centros, claro. Entonces, es difícil porque es lo que comentábamos, ¿no? Que, claro, los recursos, los tiempos, etcétera, pues son limitados, ¿no? Pero sí que tendríamos que quizás facilitar, ¿no? También ese acercamiento, ¿no? Y que fuera mutuo, también que el ámbito laboral, ¿no? Pues también conociera lo que se hace desde los centros educativos, ¿no? Porque creo que nos compete a todos también, ¿no? Sí, sí. No, en ese sentido, igual los centros de FP hay más costumbre, hay más tradición de entrar en contacto con el ámbito empresarial, pero en los centros de secundaria, efectivamente, pues es más Sí, complicado, ¿no? sí, 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 como señala Samuel, eso, la Fundación sí, Bertelsmann está aplicando el modelo Gatsby a través del modelo sí, Excelent que están haciendo en más de 100 efectivamente. centros y bueno, yo creo que es una experiencia bastante interesante, ¿eh? Yo creo que es de las que se están haciendo en España de lo más significativo, porque bueno, esos además se están entrando en los centros con ayuda de entidades y bueno, creo que es una experiencia interesante, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí que exactamente. Ellos utilizan estos estándares, ¿no? Del informe Gatsby, ¿no? Y los adaptaron también al contexto ya español. Y pues, sí puede ser interesante, ¿no? Para las personas que no lo conozcan, pues sí que puedan acceder a la Fundación Bertelsmann y puedan conocer el modelo, ¿no? Porque sí que bueno, hay bastante información ya de cómo lo van, ¿no? Desarrollando y aplicando, ¿no? Y es un poco esta idea precisamente, ¿no? De estos
estándares para bueno, mejorar la orientación, ¿no? en general, desde los propios centros educativos. Sí. Muy bien. Gracias, Samuel, por... Elena, a mí también me ha parecido muy interesante. Ay, espera que voy a encender esto, a ver si se me ve. ¿Se me ve? Sí. Ah, vale, no sé dónde estoy, pero vale. Que me ha parecido muy interesante lo que has comentado hoy y cuestiones tan básicas como con la que comenzabas sobre si ofrecer un asesoramiento en gran grupo, en pequeño grupo o de forma individual, pues que no le atribuimos muchas veces la importancia que eso tiene. Porque yo en contacto con el alumnado me acuerdo, ¿no?, de que me comentaban de que fueran a una charla, pero es que eso no conectaba ni con sus intereses, para ellos fuera una auténtica pérdida de tiempo, pero bueno, tuvieran que ir porque se ofertaba esa charla, cuando a ellos a lo mejor les interesaba más pues conocer sobre estos ciclos de FP o no, y no tenían esa respuesta a nivel de orientación por parte de los centros, y por eso yo ahora caía en la cuenta de qué importancia es establecer pues esos grupos a lo mejor más reducidos y con esos intereses, con esas necesidades, con esas motivaciones en común, y poder darle esa respuesta en pequeño grupo y no de esa forma tan generalizada como muchas veces se desarrolla en los centros, ¿no?, de charlas aquí más o menos para el gran grupo, y que no acaba de ayudarles en sus procesos, ¿no?, de orientación. Es un poco la idea de partida, ¿no? Es decir, de ver primero las necesidades y después establecer esos grupos con, bueno, ciertos intereses o necesidades similares para poder pues, enfocar más, ¿no?, la orientación que se da y que pueda pues, ayudarles más, que es lo que se pretende, ¿no? Que es un poco la idea, ¿no? Quizás reorganizar un poco, ¿no? Hay muchas actividades que se realizan, pero quizás es reestructurarlas, ¿no? Y organizarlas de otra manera para que puedan ser más efectivas, sobre todo, ¿no? Quizás es lo que pasa, que a veces no les llega, ¿no? Entonces es un poco esa idea. Nos comenta también Genoveva a través del chat que bueno, que le interesó el indicador de riesgo de abandono de estudios. Y sí, claro, la idea es exactamente, es utilizar a partir de este indicador, ¿no?, de ver cuáles pueden ser esos estudiantes que puedan estar en riesgo de abandono, ayudarles después para construir sus narrativas de vida, ¿no? Si te interesa este tema, el enlace para este artículo, ¿no?, en el que presentaban la experiencia de la adaptación de este indicador RONI al contexto de Cataluña, porque sí que después ellos también dan algunas pautas ya de cómo podría servir, ¿no?, para ayudar a estos estudiantes pues, a planificar, ¿no?, su trayectoria. Entonces, creo que te puede resultar de interés leer el artículo también para completar un poco lo que veíamos, ¿no?, en la sesión. Muchas gracias. No sé si hay alguna cuestión más que quieran comentar. Sí, yo quería comentar, me ha parecido muy interesante la sesión, muchas gracias, y precisamente en relación a la construcción de las narrativas de vida y alumnado con posibilidad de abandono. Yo creo que aquí hay un grupo de alumnado que es el alumnado con necesidades educativas. El alumnado con necesidades educativas que se encuentra en secundaria, que va recibiendo apoyos a lo largo de sus estudios en secundaria, pero que una vez ha finalizado la secundaria, titulado o no, con el graduado o no, o se va a formación profesional básica, FP básica, o se va a formación profesional de grado medio, en caso de que haya obtenido, pero no tiene las competencias. Y el profesorado de formación profesional se encuentra que entre primero y segundo curso hay un abandono importantísimo, y en ese abandono está precisamente ese alumnado. Están ahí porque ha fallado el sistema de orientación, están ahí porque pues, las familias les conducen hacia el sistema arreglado, las empresas no les quieren. En los centros, bueno, en los ciclos formativos difícilmente se pueden hacer apoyos y adaptaciones a ese alumnado, con lo cual ese alumnado se da cuenta a los pocos meses de haber iniciado su formación en FPO
o en FP de grado medio que no saben muy bien por qué están metidos allí, que aquello no les gusta y que no tienen posibilidades. Las empresas ponen muchas pegas y las familias ahí están completamente desesperadas porque el sistema no les permite una vía reglada, por decirlo de alguna forma, salvo en centros específicos para determinadas tipologías de alumnas. Claro, yo creo que el abandono ahí incide mucho en ese colectivo. Sí, sí. Es muy interesante esto que comenta. Algo sí que también dijimos en la sesión anterior, ¿no? de la importancia de atender a la diversidad, ¿no? Porque sí que es un ámbito que resulta todavía pues, poco tratado, ¿no? Poco abordado en el ámbito de la orientación específicamente y sobre todo pues, con estos alumnos, ¿no? Que pueden tener necesidades educativas especiales. Sí, quizás en primaria pues, se van abordando, ¿no? Pero en secundaria o en formación profesional pues ya es otro ámbito totalmente distinto, ¿no? Conozco alguna situación, ¿no? que pasó por esa trayectoria y no fue fácil realmente, ¿no? Ni para la familia ni exactamente para el alumno, ¿no? Quizás Perdón, también... Sí, perdona. Sí, no, perdón, y yo creo que tampoco es fácil para el profesorado que se tampoco. formativos, por mucho que se esfuercen y por mucho interés que pongan. La solución no sé dónde está, pero ahí no, está claro, les llega tarde. Sí, aquí sería un poco la idea que comentamos antes de conocer las necesidades de cada alumno, ¿no? Durante toda su trayectoria educativa e ir atendiéndolas, ¿no? Y quizás aquí, por ejemplo, un asesoramiento personalizado de estos alumnos, ¿no? Pero claro, no esperar ya cuando tienen que salir de secundaria, tengan o no el título, ¿no? Y para darles esa orientación, ¿no? Sino hacer un trabajo que sea continuo, ¿no? con ellos y atendiendo a esas necesidades, hacer ese asesoramiento mucho más individualizado, ¿no? Quizás eso podría ayudar a intentar planificar por lo menos su carrera y que ellos vieran también lo que podrían hacer, lo que les interesa, qué opciones puede haber, ¿no? En su contexto, etcétera, que tendría que ser un trabajo mucho más personalizado con este alumnado y que tendría que empezar también mucho antes, ¿no? Eso podría facilitar y después también, claro, quizás también el aspecto formativo, ¿no? para el propio profesorado a la hora también de atender, ¿no? a las necesidades de estos alumnos, ¿no? El trabajo también de las competencias precisamente, ¿no? Que tendrían que tener los docentes y los orientadores en general para atender a alumnado, ¿no? que pueda tener otro tipo de necesidades, creo que no está aún suficientemente abordado tampoco, ¿no? O sea, que tendría que haber quizás un trabajo complementario, ¿no? Con formación y sensibilización del profesorado, pero por otro lado también yo creo que tendríamos que hacer ese asesoramiento personalizado en casos en los que esas necesidades, ¿no? demanden ese apoyo más individualizado. Y creo que es verdad que no se está haciendo tampoco. Gracias, Teresa. ¿Samuel también tiene la mano levantada? Sí, simplemente era en consonancia con lo que estaba diciendo Teresa, que la nueva ley de FP prevé un itinerario que quizás para ese alumnado con necesidades educativas especiales sería muy recomendable, puesto que ya habla de la certificación de resultados de aprendizaje, de la certificación de unidades de competencia, con lo cual prácticamente se podría hacer un itinerario profesional a la carta, ¿vale? Que a lo mejor no tanto por una formación profesional reglada al uso como la que tenemos hasta ahora, pero sí en un modelo futuro de un continuo de formación, pues a lo mejor sí cabe ese tipo de asesoramiento para la inserción laboral del alumnado con necesidades educativas especiales. Sí, pero creo que desde el ámbito de la educación no, sí se aborda la orientación relacionada con las necesidades educativas especiales, por todo lo que tiene que ver con adaptaciones curriculares, ¿no? Refuerzos, etcétera, pero no en el ámbito quizás de la orientación de la carrera, ¿no? Que es donde nos movemos nosotros, ¿no? Es decir, que esa dimensión no queda suficientemente abordada, ¿no? para este alumnado. Entonces, claro, después se ven pues, con mayores dificultades, con muchos obstáculos que no es fácil afrontar, ¿no? Ni para ellos, ni las familias, ni tampoco para el profesorado ya. Entonces, bueno, es un reto que también, pues como
profesionales de orientación, pues tenemos ahí, ¿no? Bueno, presente para poder ir tomando medidas, ¿no? Y realizando también propuestas, ¿no? de mejora. De acuerdo. Muy bien. Bueno, pues en principio nos vemos entonces el próximo jueves, que ya tendríamos la 4ª sesión, en la que vamos a, bueno, ofrecer algunas ideas o algunas pautas de cómo tendría que ser un servicio, un centro de orientación de la carrera, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver algunas propuestas, ¿no? De cómo podría ser ese centro, ¿no? O ese servicio de recursos de orientación de la carrera. ¿De acuerdo? Bueno, pues nos vemos entonces el próximo jueves. Les enviaremos ya eso. Si no puede ser mañana, sí quizás el próximo lunes, estas 3 presentaciones ya completas. Y las otras 3, las 3 últimas, pues ya una vez acabemos la 6ª sesión. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos entonces. Buena tarde.